Hermanos, les prometí un análisis, un tiempo contemplando cómo detectar y luego pues reconocer y tal vez limitar o por lo menos ser honestos en cuanto a cuando estamos haciendo la teología sistemática. Entonces ya vamos a hacer este estudio. Hace unos años estaba platicando con un hermano con quien hubo algún desacuerdo teológico, ¿verdad? Uno de estos debates. Y me dice, la Biblia dice tal, ¿verdad? Sí, la Biblia dice tal, ¿verdad? La Biblia dice tal, ¿verdad? Y él enlista lo que la Biblia dice. Entonces, y luego dice, entonces, digo, oh, ok, pero. Tú dijiste la palabra entonces. Lo que vas a hacer ahora es teología. Lo que vas a hacer es armonizar. Y está bien, tienes permiso, tienes el deber. Debes armonizar, debes explicar, unir. Pero de una vez, reconozcamos los dos, tú y yo, que ya no habla la Biblia, ahora hablas tú y me estás dando tu teología sistemática, ¿de acuerdo? Y él como que, pues sí, pero tiene que ser. Digo, ok, esta frase tiene que ser, es una frase que señala. La Biblia ya no dice, pero mira, tiene que ser. Ok. Y hay cosas que sí. Entonces, ponemos el ejemplo más clásico, la Trinidad. ¿Cuántos dioses hay? La Biblia habla con claridad, hay un solo Dios. Okay. La Biblia habla con claridad, Dios Padre es Dios. La Biblia habla con claridad, el Hijo eterno es Dios. Él es Padre de la eternidad. Él es el Dios que estaba con el Padre. Okay. El Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira no habían mentido a hombres sino a Dios, porque mentieron al Espíritu Santo. ¿Ok? Claro. Y él es el Espíritu de Dios, el Espíritu divino. Y entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Hay un solo Dios. Pero también, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. ¿Ok? Y entonces tiene que ser que hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De acuerdo. Ya. Pero eso es teología. Y es buena. Pero sí es teología. ¿Ok? Esta frase también me encanta. Porque yo podría decirle el nombre de quien lo dijo. Y es un hermano a quien respeto bastante. Muy usado en la obra de Dios. Muy ejemplar. Su iglesia apoya mucho las misiones. Es muy involucrada esa iglesia en las misiones. Tienen conferencias anuales de misiones y traen jóvenes del país entero. Es tremendo. Curiosamente es totalmente calvinista el hermano, el pastor. Entonces, él diría, por ejemplo, que Cristo no murió por todos. ¿Okay? Pero entonces le preguntan, ¿ofrecemos el Evangelio a todos? Sí, claro. Solo van a responder los elegidos. Claro. Okay. Entonces es una oferta falsa. O sea, no puedo decir con sinceridad, Cristo murió por ti. No puedo decir honestamente, tú puedes ser salvo hoy, porque no sé, si no eres elegido, no puedes ser salvo hoy, ya se acabó. Y entonces el hermano, pues viendo estas preguntas, dijo, mira, Dios les ofrece de alguna manera la salvación. Ahora, no van a ser salvos. Con eso estamos todos de acuerdo. No pueden ser salvos, diría el más calvinista. Pero entonces, ¿cómo es oferta sincera? Y aquí está la respuesta, de alguna manera.
Cuando escuchas a un teólogo decir de alguna manera, lo que estás reconociendo es, esto va en contra de mi sistema. Mi sistema no permite eso, mi sistema no acepta esto, pero la Biblia lo enseña. Entonces, ni modo, la Biblia enseña esto. Bromeando tantito, ¿verdad? Porque la Biblia enseña que Dios ofrece, aparentemente, porque si no, pues Dios es un mentiroso. Dios ofrece genuinamente a toda persona perdón y salvación. De alguna manera, Dios les ofrece salvación. Y digo, ok. Yo no tengo que decir de alguna manera. Yo puedo decir, mira, Dios te ofrece salvación. Cristo murió por ti. Y la única razón por qué tal hermano decía, bueno, de alguna manera, porque no encaja con su sistema. ¿Ok? Entonces, estas son frases que al escucharlas ya sabes. Y hay otras que estamos ya cometiendo o haciendo teología. Ahora vamos a hablar un poquito de límites de teología sistemática. Aquí tengo unas preguntas. ¿Cuántos pasos lógicos podemos tomar y estar seguros? ¿Es teológico algo porque es una conclusión lógica? O sea, si mi conclusión, estoy con la segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿es teológica porque es una conclusión lógica? Vamos a dar una verdad bíblica y luego llegamos a una conclusión lógica. Si mi conclusión es lógica, automáticamente es correcta y es teológica y es verdad. ¿Y en cuántos pasos podemos fallar? O sea, si tengo Biblia y estoy pisando un lugar seguro, ¿cuántos pasos más puedo tomar sin tener peligro? O, ¿cómo podemos saber cuando ya no estamos en tierra firme? Ven en la pantalla a mi esposa patinando con mi hija. No sé si es una amiga de mi hija a lo mejor. Hace unos años. Y vamos casi cada diciembre, cada Navidad a visitar a mi suegro. Ya falleció mi suegro, pero visitábamos a los dos. Y viven en una isla. El agua del lago se congela. Y a veces no se congela suficientemente para patinar encima de. Mínimo 5 centímetros, de preferencia 10 centímetros de hielo. Y hay tablas y hay medidas y ya pronto puedes sacar tu cuatrimoto. Ya después podrías manejar un carrito chiquito y con tiempo, ya con 20-25 centímetros de hielo, ya puedes manejar tu camioneta pesada sobre el hielo. Sí, lo hacen. Ok. Pero también ha pasado que parece firme el hielo y no es. Una vez mi esposa se fue con su hermana y se fueron lejos. El hielo era bueno. A veces es liso y a veces no es liso. Muchos factores. Entonces, se fueron lejos y llegaron a un lugar donde no sabían, pero había una corriente por debajo del agua y esa corriente, como el agua se mueve, no se congela tanto. Y mi esposa, ¡fum!, se cayó. Y brincó rápido y salió. Y tuvo que regresar toda la trayectoria mojada. Y pues a la casa. Ya. Cambió su ropa y se fue a patinar más. O sea, sí, así es mi esposa, así es mi hija también. Cuando estás sobre el hielo, es importante saber si es seguro o no es, o si no es seguro el hielo. O si estás en la cuerda floja, tienes que saber cómo y cuándo pisar. Y yo pienso en los textos bíblicos como centímetros de hielo. Yo pienso en los textos bíblicos como columnas. Y quiero usar la ilustración de columnas.
Cada texto, cada verdad que la Biblia revela es lugar firme, es sólido. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad es firme. Y nuestro trabajo, nuestra tarea es columna, alzar la verdad, baluarte, siendo el lugar donde con firmeza, baluarte, uno sabe que va a encontrar la verdad. Correcto. Pero entre esta verdad y esta verdad y esa verdad y aquella, hay cosas que la Biblia no explica. Hay cosas que no sabemos. Entonces, vamos a decirlo así, sobre cada texto firme puedes hacer una columna. Pero entre los textos, esto ya es teología, esto es armonizar, esto es hacer puente entre este concepto y aquel concepto. Vamos con la Trinidad. Hay un Dios, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Pero el Padre, el Espíritu, el Hijo es Dios. Entonces, tenemos 3 verdades bíblicas. Ponemos losa, ponemos capa y juntamos estas columnas y podemos pisar entre. O sea, podemos pisar aquí y decir, mira, Dios es uno de 3 personas. Mi teología es la losa entre las columnas. Mis conclusiones, mi armonizar el texto es para que yo vaya pisando y caminar con alguna regularidad y facilidad. O sea, si tuviera que brincar, pum, 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 pum. O sea, queremos entender e intentamos explicar. Y es bueno. Pero ¿con cuántos pasos puedo fallar? Quiero mostrarles un ejemplo y la verdad les pido que abran sus Biblias. Yo sé que no estamos estudiando mucho como textos específicos, pero sí les pido que abran en Romanos capítulo 5. Romanos 5. Porque en Romanos 5 Pablo lleva un tiempo argumentando que los beneficios de ser justificados, 5, 1 al 11, son como y son diferentes de estar en Adán, 5, 12 al 21. Y en el último párrafo Pablo llega a esta verdad. Como el pecado, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Versículo 20. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, entre más pecado fue, más gracia fue derramada. Más pecado resulta en mayor gracia. Eso es la verdad. Okay. ¿En cuántos pasos podemos fallar? Y es correcta, es teológica, toda conclusión lógica 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque mira, si el pecado abunda y esto resulta en gracia más abundante, pues pequemos, porque entre más pecado más perdón, entre más pecado más gracia, entonces pequemos para que la gracia abunde. ¿Es lógico? Es lógico. Sí, hay, no es correcto. Mi punto es que no es correcto. Pero es lógico pensar, mira, si abunda el pecado, abunda la gracia. Queremos más gracia, pues pequemos. No. Ok, entonces, hermanos, el hecho de que lo que dices tú es lógico no quiere decir que tienes razón. ¿Me explico? No toda cosa lógica es teológica, es correcta. ¿Y en cuántos pasos podemos fallar? Aquí, aquel que argumentara así está fallando en el primer paso. Y cuando digo pasos, ¿a qué me refiero? ¿Te acuerdas de nuestras columnas? Okay. Yo tengo una verdad aquí y tengo otra verdad acá. Y entre estas dos verdades hago mi puente. Bien.
Puede ser que mi puente esté mal, pero vamos a suponer que mi puente está bien. También puedo hacer terraza. Puedo extender mi viga más allá. O sea, yo puedo tomar pasos hacia adelante. No solamente entre, puedo extender mi losa. ¿Cuánto puedo extender mi losa? ¿1 metro? ¿2 metros? ¿3, 5 metros de pura losa? Se puede. Se puede. ¿Depende de qué? Depende de la fuerza de mi columna y la fuerza de mi viga. ¿Sí o no? Sí. Ustedes que han hecho la construcción saben que así es. Ahora, para que tengas losa de 5 metros, necesitas columna pero fuertísima, bases sólidas y vigas gruesas. Porque también en medio metro puedes no tener suficiente. O sea, la teología filosófica es cuando comenzamos a ir más allá, no entre textos, sino más allá de los textos. Y es válido. Es válida hacer teología filosófica. Pero ¿sabes qué? Dejamos la Biblia atrás y ahora hablamos nosotros. Y comenzamos a alejarnos de verdades bíblicas. Y hermanos, entre más nos alejamos de tierra firme, entonces, entre más nos alejamos del hielo grueso, más riesgo, más peligro hay. Y entonces, hermanos, quiero avisarnos de límites, de la limitación a la teología sistemática. Pronto, ya no estás en teología sistemática. Ya no estás sistematizando, estás filosofando, estás extrapolando, es legítimo llegar a más conclusiones, pero sabes que ya no es la Biblia, ahora es usted, ahora eres tú. Entonces, que seamos honestos y que distingamos entre nuestro intento de armonizar conceptos y nuestro intento de contestar preguntas que la Biblia no contesta. Y si la Biblia no contesta la pregunta, tal vez por eso hay tanto debate.